Hola, Ya, profe. pues, enciendan la cámara, pues no sean malos, ni sé cómo están, ni sé, ni los veo, uno. Ya, pues aunque sea un ratito. Ya, Hola, tuvieron profe. la prueba ayer. Oli, Oli, tuvieron la prueba ayer. ¿Qué tal? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué dudas aparecieron de la prueba? No es para darle faltaron 4. No es para darle, ¿cómo se llama? La respuesta a los que faltaron, ¿ah? No es para eso. Pero faltaron, no, a ver, no 4, estoy mintiendo. Faltaron 3. Faltaron 3, ya. ¿Qué les pareció la prueba? ¿Fácil, difícil, fome, entretenida? ¿Qué diablo? Fácil. ¿Fácil? Ya, qué bueno. ¿Los demás qué dicen? Sí, no está difícil, profe. Ya. ¿Y la materia en general, qué les parece? Ya, pues díganme algo, por favor, aparte del fácil, de sí, o de no estaba difícil, los demás. La Montserrat, por ejemplo, ¿alguna duda? Eso es lo que a mí me preocupa. Dudas, dudas. Ya. Los que no han dado la prueba tienen que mandar su justificativo, un justificativo validero a convivencia escolar. ¿Ya? Deben ser justificadas las faltas de evaluaciones. Tienen que enviarle los calendarios de las pruebas atrasadas para que vean cuándo las tienen que dar. ¿Ya? Yo no he vuelto a mirar cuántos dieron la prueba la pasada, cuántos de los retrasados la dieron. Ah, no, pero era una sola. Ahora que me acuerdo, de veras que ustedes son un curso chiquitito y en general han faltado poquito, así que súper bien y muchas gracias por faltar poco. Ahora faltaron un poquito más. Pero recuerden que tienen que mandar sus justificativos. Ya, pero quiero saber preguntas de la prueba, si alguna les costó, estaban confusas o daban con la respuesta fácilmente. A ver qué dicen. El justificativo será. eh, bueno, ninguna pregunta, nada, nada de nada de nada. Ya, yo calculo que la próxima prueba la vamos a tener, la número 3, más o menos, última semana de junio. Última semana, a ver, perdón. Primera semana de junio, eso, más o menos. Así que para que estén atentos y vayan estudiando, ya. Lo otro, por favor, meterse en Classroom, tanto en biología como en diferenciado. Por favor. Y Classroom va a ser usado para subir las guías, los apuntes y las tareas, exclusivamente. Solo para, o sea, con eso ya más que suficiente. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna pregunta? Les mandé el otro día junto con la guía. Sí, pues, les mandé el enlace para que se pudieran meter. Y la verdad es que no se ha metido todo, así que por favor háganlo ya. Deben estar todos incluidos en Classroom. ¿Ya? Y además, yo ahí voy a ir publicando las fechas de las pruebas. Así que una manera de estar como actualizado y saber, porque por ejemplo, el otro día hablando con uno de cuarto me decía, es que estoy medio perdido con las fechas de las pruebas, pero ¿cómo? Y más encima en cuarto medio se mandan a través de WhatsApp. Bueno, ahora está Classroom además, ¿ya? Así que para que lo utilicemos. Ya. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? Sí, la semana pasada. ¿Qué Hicimos estábamos? un repaso del metabolismo y del tema de las drogas, si no me equivoco. Ya. Y el último tema que vimos, porque no fueron las drogas, apareció un El tema nuevo. metabolismo. El metabolismo, ya. ¿Qué me pueden decir acerca del metabolismo? ¿Metabolismo? Si yo hablo de metabolismo, ¿de qué estoy hablando? Eran las reacciones químicas que ocurrían en las células, algo así. Correcto. Y si ocurren en las células, ocurren en los seres vivos. Pensemos que
existen organismos unicelulares y pluricelulares, ¿ya? Entonces, el metabolismo hace referencia a todas estas reacciones químicas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Uy, ya apreté lo que no debía. Ahí. ¿Qué más acerca del metabolismo? Maximiliano Zúñiga, ¿qué más del metabolismo? Son todas las reacciones químicas. ¿Qué otra cosa me puede decir? La Rebeca Labraño. Nada. Ya, Se porque dividen en dos, catabolismo y anabolismo. exactamente. ¿Qué me puede decir a lo que se refería el catabolismo? Es cuando Ay, se destruye la célula, cuando destruye una molécula compleja, así. exactamente. Sí, cuando se transforma, ¿no es cierto?, una molécula compleja a una más simple. ¿Y el anabolismo, Aileen? Cuando se construían con moléculas simples, se construía una molécula compleja. Una molécula más compleja, correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más involucraban estas reacciones anabólicas y catabólicas? ¿Qué más había que considerar? Que en el fondo, ¿qué es con lo que tiene que ver el metabolismo? ¿Qué más, cómo decirlo? No elemento. Ya, digamos elemento. ¿Qué otro elemento está involucrado en estas reacciones metabólicas? Aparte de las moléculas. La energía. La energía. Eso es súper importante que lo tengamos claro, ¿no es cierto? Todo esto de hablar del metabolismo, de las reacciones metabólicas, tiene que ver con, ¿no es cierto?, el aporte de energía, ¿no es cierto?, en los seres vivos. Ya. Hoy día vamos a ver algo del metabolismo basal. ¿Hablamos del metabolismo basal o no? ¿Hablamos del metabolismo basal? Sí, profe, si hablamos del metabolismo basal. Hablamos, por supuesto, hablamos del metabolismo basal, incluso, ¿no es cierto?, entró en la prueba. Ahora, ¿a qué se refería el metabolismo basal? Bueno, ahí está. Segunda parte, el objetivo, explicar cómo funciona el metabolismo basal y los factores que influyen en él. Ya, ¿a qué se refería este metabolismo basal? ¿De qué hablaba? Si yo hablo de metabolismo basal, ¿de qué estoy hablando? Bueno, cuando nosotros hablamos de metabolismo basal, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a la cantidad de energía que consume el organismo, ¿no es cierto?, en el día para cumplir con las funciones básicas que mantienen, ¿no es cierto?, la vida de un individuo. Entonces, si nosotros pensamos que estamos en reposo, incluso hasta sin pensar, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en un reposo absoluto, ya sin hablar, sin conversar, incluso sin pensar, mi organismo igual estaría funcionando, estaría latiendo mi corazón, mi organismo estaría regulando la temperatura, bueno, en todos estos procesos, respiración, circulación, digestión, etcétera, ¿no es cierto?, va a haber un gasto de energía. Y esa cantidad de energía que se requiere para poder cubrir, ¿no es cierto?, el gasto de todos estos procesos, estando el individuo en reposo, es lo que constituye, ¿no es cierto?, el metabolismo basal. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿no es cierto?, como dice ahí, incluso cuando nosotros estamos descansando, nuestro cuerpo, nuestro organismo sigue funcionando. Y sobre todo, ¿no es cierto?, como ya lo hemos dicho, lo vimos por ahí cuando hablamos del sueño, nuestro sistema nervioso sigue como bastante activo, ¿no es cierto?, y podrá ser que baje el funcionamiento de algunos sistemas, pero siguen funcionando, ¿ya?
y eso va a implicar que hay un gasto energético, ¿no es cierto? Entonces, como dice, y se recalca, llevar a cabo todas las funciones básicas, y para eso se requiere, ¿no es cierto?, disponer de energía. Y ese gasto energético es lo que constituye nuestro metabolismo basal. ¿Ya? Bueno, ahora, el metabolismo basal representa más o menos entre el 60, bueno, en algunas fuentes dice 50%, pero representa más o menos entre el 60 y el 70% del gasto energético diario, ¿ya? Porque la verdad es que las personas hacemos otras actividades además que implican gasto energético. Entonces, a ese metabolismo basal, que gasta una cierta cantidad de energía, ¿no es cierto?, tenemos que sumarle el gasto energético por todas las otras actividades que desarrollamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí yo coloqué esta imagen. ¿Para qué coloqué esta imagen? ¿Qué quiero mostrar con esto acá? Porque para mí que yo pongo monos y ni los pescan cuando los monos nos dicen esto. ¿Por qué puse estas imágenes aquí? ¿Para qué las puse? Uy, el monólogo del día miércoles a las 11 de la mañana. No, a las 12. ¿Para qué coloqué esas imágenes? Ya. Sigamos entonces. Bueno, ahora, no todos los metabolismos son iguales. ¿Qué es lo que podrá influir en que entre un individuo y otro? A eso se refiere, entre los individuos. ¿Por qué no son todos iguales? A ver, ¿qué es lo que influirá? Puede influir la edad, el tipo de, o sea, el estilo de vida y no me acuerdo qué más. No, pero no, aquí no se trata de que acordarse, se trata de pensar. Ya, tiene toda la razón. La edad, ¿no es cierto? ¿Por qué la edad puede influir en que un individuo y otro, ¿no es cierto?, tenga un metabolismo basal distinto? ¿Por qué era? Porque en algún minuto también lo he mencionado, porque la clase antepasada hablamos del metabolismo basal, así, pero bien rápido. Entonces, ahora ya un poquito más reposadamente, para tomar puntos que son bien importantes, para entender un poquitito cómo funciona nuestro organismo, ¿ya? Así como también hemos hablado en biología sobre la alimentación, nosotros aquí ahora tenemos que reunir ambos aprendizajes, ¿no es cierto?, y de alguna manera complementarlos. A ver, la edad, ¿por qué hace que, o influiría en que, ¿no es cierto?, los metabolismos basales de las personas sean distintos? ¿Qué pasará? ¿Por qué será? Bueno, en el metabolismo entonces interfieren distintos factores. Ahora, hay factores que nosotros no podemos modificar y otros que sí podemos modificar. Ya. Usted, la compañera, nombró la edad. La edad es un factor, ¿no es cierto? ¿Por qué, en cuál de los dos grupos estaría la edad? ¿Entre los factores que podemos modificar o que no podemos modificar? En los que no se pueden modificar. No podemos modificar, ya. Y aquí nombró otros más. Habla de la genética, se refiere a todos los genes que nosotros tenemos, y habla del sexo. Ahora, estos, como la genética, ya dijimos que la edad no la podemos modificar. ¿Y la genética o el sexo, podemos modificarlo? ¿Podemos modificarlo? ¿Sí o no? A ver. Serán de los factores que podemos o no podemos modificar y que afectan el metabolismo basal. Ya, por dedocracia. Me aburrieron, chiquillos feos. Ya, la manda, a ver si le escucho la voz, porque cada vez que le pregunto se queda calladita. Ya,
¿La genética y el sexo son factores que podemos modificar o no? ¿Pueden ser modificados o no? Y ahí lo dice, estoy dándoles más encima las respuestas. Bueno, la genética, ¿no es cierto? No podemos hacer nada nosotros, no podemos modificarla, y la genética se refiere, ¿no es cierto?, a todos los genes que nosotros poseemos y que determinan características en nosotros, ¿ya? No sé, porque yo sea alta, que sea baja, que sea de contextura más gruesa, etcétera. Yo eso no lo puedo modificar, ¿ya? O que asimismo mi organismo funcione más aceleradamente, o por otro lado, que mi organismo funcione más lentamente, digamos, determinado todo por los genes. Yo eso no lo puedo modificar. Y por otro lado también, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, puse el ADN, ¿no es cierto?, para insistir en eso. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el sexo tampoco es modificable. Y por otro lado, en el caso de los hombres, puede que algunos hayan sabido y otros a lo mejor no, en el caso de los hombres tienen menos grasa corporal. Estructuralmente hablando, ellos tienen menos grasa y tienen más musculatura, tienen más tejido muscular. A diferencia, ¿no es cierto?, a diferencia de las mujeres. O sea, si yo comparo, por ejemplo, un hombre de 15 años, ya pensando con textura media ambos, de 15 años, la cantidad de masa grasa del hombre es menor que el de la mujer. Y la cantidad de masa muscular, el tejido muscular, es mayor en el hombre que en la mujer. Por lo tanto, eso determina, ¿no es cierto? Bueno, eso yo no lo puedo modificar, eso está determinado finalmente también por la genética, ¿ya? De partida. Entonces, el sexo nos está determinando de todas maneras que nosotros tengamos menos masa muscular, y por lo tanto eso influye también en nuestro metabolismo, ¿ya? Y con la edad tampoco la podemos modificar, pues, que yo me quite la edad, me ponga más edad o menos edad, ¿no es cierto? No va a determinar, ¿no es cierto?, que mi metabolismo sea igual al del vecino, de la vecina, del amigo, de la amiga, ¿no es cierto? La verdad es que en la medida que uno va envejeciendo, uno va perdiendo masa muscular, va perdiendo proteínas. Se plantea que más o menos a partir de los 25 años, tomen nota, no sé si se lo había mencionado antes, uno empieza a perder proteínas. Ahora, la musculatura, y no solamente en los músculos hay muchas proteínas, están hechos los músculos, fundamentalmente en base a proteínas, ¿ya? También tenemos proteínas en otras zonas de nuestro organismo, en otros órganos, ¿ya? Pero ya más o menos a partir de los 25 años comienza como una curva de descenso en cuanto a la pérdida de proteínas, y empezamos también a producir menos proteínas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso también influye en nuestro metabolismo, ¿ya? Bueno, entonces, al tener menos masa muscular, ¿no es cierto?, los músculos de por sí, para mantenerlos, nosotros gastamos energía, y al tener menos masa muscular, ¿qué nos va pasando con la edad? ¿No es cierto? Vamos a ocupar una mayor proporción, como dice, ahí nosotros vamos a gastar menos energía al tener menor cantidad de masa muscular, porque hemos ido perdiendo, porque estamos formando menos, ¿ya? Y bueno, insisto en que estos factores no pueden ser modificados y no dependen entonces del individuo en el sentido de modificarlos, ¿ya? Bueno, y aquí coloqué una imagen. La verdad es que cada imagen que pongo tiene algún sentido, y aquí muestra, ¿no es cierto?, esta flechita indicaría, ¿no es cierto?, el metabolismo basal. Metabolismo más bajo, y hacia acá metabolismo más alto. Entonces, aquí estoy mostrando, en el caso de una mujer en la menopausia, eso va a influir, ¿no es cierto?, por las hormonas, en que su metabolismo disminuya.
después un adulto sedentario o también un enfermo va a tener ya un metabolismo un poquito más, más alto, y en la etapa de crecimiento, ¿no es cierto?, las personas tienen un metabolismo bastante más alto, porque cuando nosotros estamos formando más tejidos, estamos formando más células, obviamente nuestro metabolismo es mayor, nuestro metabolismo basal, ¿no es cierto? Y cuando somos pequeños o más chicos, ¿no es cierto?, y realizamos actividad física, bueno, eso también va a influir en, y es que es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sabían esto que estamos mencionando ahora o no? ¿Tenían una idea de No, esto? profe, yo no sabía. ¿No? Ya. Y ahora entonces, esto es súper importante, como les decía al principio, para que nosotros entendamos la dinámica que tiene nuestro organismo. ¿Ya? Si yo no me alimento, acuérdense cuando hablamos en biología de la alimentación, ¿ya? Dijimos, bueno, nosotros nos nutrimos y la nutrición nos proporciona materia y energía, ¿ya? Y dentro de ese gasto energético, ¿no es cierto?, hay un gasto energético mínimo que nosotros debemos mantener, ¿ya? Y de ahí, a través de actividades que nosotros podamos variar también ese metabolismo, que es lo que vamos a mencionar ahora. ¿Podemos aumentar el metabolismo basal? O sea, ¿podemos hacer que nuestro metabolismo basal gaste más energía? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí, Ya, a ver. ¿Por qué piensa usted que sí? porque, no sé, van a haber más algunos días que vamos a hacer con más actividad física que otros, entonces requerimos más energía. Ya, sí, tiene razón. Entonces, bueno, existen, como dice ahí, diferentes formas de hacerlo, o sea, de aumentar el metabolismo basal. ¿Cuáles podrían ser estas? Ya. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, algo que nosotros ya hemos mencionado un poco, ¿no es cierto?, el realizar ejercicio físico. ¿Ya? Al nosotros hacer ejercicio físico, de alguna manera nosotros, si nos movemos, porque la actividad física tiene que ver con movimiento, ¿ya? Aquí estamos hablando de cualquier ejercicio físico que sea distinto, que nos lleve precisamente a movernos, a tener movimiento en el cuerpo. Y si el cuerpo se mueve, ¿qué órganos están funcionando? ¿Qué órganos son fundamentales en el movimiento? Los músculos, ¿ya? Los músculos, ¿no es cierto?, para poder generar movimiento, tienen, ¿no es cierto?, la característica de poder contraerse, que tiene que ver con que se acorten y luego ellos se relajan y se alargan. Y eso genera movimiento. Ahora, si nosotros pensamos en aquellos músculos, por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de músculos, ¿ya? Nosotros tenemos unos que se llaman músculos esqueléticos, que son los que cubren a los huesos, y colaboran en que se muevan nuestras extremidades, por ejemplo, ¿ya? Ahora, entonces, para que se puedan mover nuestras extremidades, estos músculos constantemente tienen que estar en eso de contraerse, acortarse y relajarse, alargarse. Pero este movimiento, en esto de acortarse, ellos gastan energía. Por lo tanto, si yo estoy haciendo actividad física constantemente, voy a estar haciendo funcionar mis músculos. Y si hago funcionar mis músculos, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar gastando energía. Nuestros músculos, para poder contraerse, requieren energía. Entonces, cuando yo hago funcionar mi musculatura, ¿ya? Estoy haciendo algo muy bueno. Estoy dándole pega aquí, estoy haciendo, ¿no es cierto?, que aumente mi metabolismo basal.
estoy gastando más energía. ¿Ya? Ahora, bueno, por lo tanto es súper importante que nosotros pudiésemos hacer, a lo mejor, si no todos los días, pero intentar, aunque sea caminar, ¿no es cierto?, entre 30 y 60 minutos diarios. ¿Ya? Ojalá todos los días, si no 3, 4 veces a la semana. Ojalá, porque en la vida sedentaria no nos ayuda, como decíamos la otra vez, ¿ya? Lo otro, el que nosotros podamos también aumentar la masa muscular, ¿no es cierto? Cuando nosotros evitamos perder la masa muscular, ¿no es cierto?, es un beneficio para nosotros, ¿ya? Nosotros debemos tratar de no perder y al contrario, desarrollar masa muscular. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando nosotros aumentamos la masa muscular, eso va a implicar aumentar el gasto de energía y ahí vamos a estar, ¿no es cierto?, aumentando a su vez el metabolismo basal. ¿Ya? Ahora, en términos generales, aquellas personas que tienen más masa muscular, ya lo dijimos en relación al sexo delante, al sexo de las personas, el tamaño y la composición del cuerpo de los individuos, ¿no es cierto?, influye, ¿no es cierto?, en que aumente el metabolismo basal, ¿ya? Bueno, y aquí obviamente coloqué estas imágenes que tienen que ver con, por ejemplo, con la actividad física, y por otro lado, con el desarrollar esta masa muscular, ¿ya? Porque si yo camino, puedo mantener mi masa muscular, pero si hago, ¿no es cierto?, algunos ejercicios específicamente, ¿no es cierto?, como más localizado, ahí puedo ir desarrollando masa muscular. Entonces, y en la medida que ocupe toda mi musculatura, gasto más energía aún. Cuando los individuos tienen, insisto, más masa muscular y aunque estén en reposo, van a gastar más igual. Y si ejercitamos, más todavía. ¿Ya? Bueno, explique la imagen. A ver, ¿quién me la puede explicar? ¿Qué podríamos decir acá? Porque si ambos tienen la misma masa, o lo que llamamos peso, pero en realidad es masa, aquí tiene un metabolismo basal bajo y aquí tiene un metabolismo basal alto. ¿Quién lo quiere explicar? ¿Quién lo puede explicar? A ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, don Eduardo Lobos, esa imagen, a ver, ¿por qué la señora, ¿no es cierto?, tiene un metabolismo basal bajo? ¿Por qué podemos asegurar? Y el caballero tiene un metabolismo basal alto. ¿Por qué será? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Porque hace ejercicio o se alimenta bien? Ya, a ver, hace ejercicio, actividad Ya. física, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Em, Los dos pesan lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la otra diferencia? Aparte Que del uno ejercicio. tiene músculo y la otra persona no. Y al tener músculo gasta más energía, ¿no? Exacto, súper bien, ¿no es cierto? Aquí la señora está cargada ¿a qué molécula orgánica? ¿Qué molécula orgánica? ¿La grasa? Grasa, pues. Y este otro chiquillo está cargado ¿a qué? Músculo. Músculo. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, ¿ah? Sobre todo que estamos viviendo, bueno, en realidad tiene el minuto que vivimos como de cultivar el cuerpo en muchos casos, pero por otro lado se da también que en nuestro país tenemos harta obesidad, que es un punto que vamos a tocar más adelante, ¿ya?
Bueno, en relación a eso entonces, nosotros debemos entender que pesan distinto la grasa y las proteínas. Entonces muchas veces el que nosotros bajemos de peso no es un indicador de que en el fondo está bien. Yo no bajo de peso, no me debo asustar, porque si yo cambio, pierdo masa grasa y desarrollo masa muscular, puede ser que yo mantenga el peso, ¿ya? Pero voy a estar modelando mi cuerpo y voy a estar cambiando la masa grasa, que debo hacerla desaparecer, y la voy a estar convirtiendo en proteína. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado muchas veces cuando uno juega con la pesa, la balanza, ¿no es cierto? Se sube y ve, ¡hoy no ha bajado nada! Pero si ha hecho ejercicio, un ejercicio, ¿no es cierto?, continuado, donde, insisto, puede que haya hecho desaparecer grasa y esté desarrollando masa muscular, probablemente siga pesando lo mismo. Ya, porque la masa muscular pesa más. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Ya. Veamos entonces. Acá. Bueno, y otro factor que es importante es la alimentación. Entonces, por ejemplo, si el organismo se somete a una dieta pobre en calorías, ¿cómo le llaman a esas dietas pobres en calorías? ¿Saben cómo es el concepto? Cuando decimos que una dieta es pobre en calorías, ¿no? Hipocalórica. Hipo significa bajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a una dieta hipocalórica, ¿ya? O como dice ahí, un ayuno prolongado, lo cual tampoco es como bueno. Bueno, puede ser porque estoy enferma, ¿no es cierto? El organismo, ¿no es cierto?, se pone en alerta, ¿ya? Y como que se enlentece nuestro metabolismo y, como dice ahí, se crearán como depósitos de grasa, ¿ya? Y estos depósitos entonces se van a empezar a utilizar. A ver, ¿quiere preguntar algo el compañero o no? ¿Alguien Eso quiere sería, preguntar algo? sí, profe, ¿Elías? eso sería el déficit calórico, ¿o no? Sí. Si yo, por ejemplo, ya, puede ser porque yo quiero hacer una dieta para bajar de peso o puede ser porque yo estoy enfermo, ¿no es cierto? Yo en ese caso voy a estar sometido y no voy a consumir alimento, voy a consumir poco o lo que consuma es bajo en calorías. Eso va a llevar a que mi organismo entonces empiece a utilizar las grasas. Entonces, si no obtengo desde fuera, ¿no es cierto?, el requerimiento calórico, ya lo voy a obtener desde mi organismo y lo voy a obtener en primer lugar de las grasas. Ya. Entonces ahí uno empieza a disminuir de peso. Ahora, por otro lado, también es importante que yo acelere puedo acelerar mi metabolismo con el tipo de alimento que consumo. O sea, hay ciertos alimentos que pueden ayudar a acelerar un poco el metabolismo. Tampoco hacen magia, pues. Aparte de que algunos de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí están algunos de ellos. Ahora, ojo, cuidado con el agua acá, que yo ya les voy a mencionar qué pasa con el agua. ¿Ya? Hay algunos que colaboran, ¿no es cierto?, con acelerar nuestro metabolismo, por ejemplo. ¿Ya? El té verde, por ejemplo, ¿ya? Ahí no está, también está la cúrcuma. Bueno, entonces, de alguna manera ellos pueden contribuir a que se acelere nuestro metabolismo. Ojo con eso. Ahora, el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua ayuda a eliminar toxinas y al eliminar toxinas nuestro organismo puede acelerar el metabolismo. Pero no en sí que el agua en sí provoque, haga eso. Que el organismo, ¿no es cierto?, que haga que quememos directamente, no, sino que es por el hecho de que con el agua nosotros eliminamos ciertas sustancias que pueden ser tóxicas cuando tenemos, ¿no es cierto?, acostumbramos a consumir agua así, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Pero ojo con la lista que yo coloqué acá,
¿ya? Hay distintas formas en que pueden de alguna manera hacer que aceleremos el metabolismo. Por ejemplo, todos estos que tienen mucha fibra, el organismo tiene que trabajar para transformar parte de esa fibra, ¿ya? Y eso es bueno, nosotros ya hacemos trabajar el organismo, porque estamos consumiendo alimentos, por ejemplo, esto, el brócoli, la espinaca, el apio, por ejemplo, estamos con la almendra, tiene mucha fibra en la manzana, entonces estamos consumiendo alimentos que hacen al organismo trabajar. Pero, como dice ahí, debe existir, ¿no es cierto?, un equilibrio, ¿ya? Debe existir un equilibrio entre lo que nosotros consumimos en cuanto el aporte calórico que nos ofrecen los nutrientes y el gasto, ¿ya? Porque sabemos que tenemos un gasto asegurado. ¿Cuál es ese gasto que digo yo que tenemos asegurado? ¿Qué actividades a mí me aseguran un gasto que lo voy a hacer sí o sí? Eso de descansar, estar como en reposo, respirar, vivir, existir. No, no estar en reposo, el respirar, las funciones básicas. Las funciones básicas a mí me aseguran que yo voy a gastar una cierta cantidad y eso es el metabolismo basal. ¿No es cierto? Ya. Ahora, pero además yo voy a hacer, porque uno no flota, ¿no es cierto? Uno camina, o algunos son más activos que otros, ¿no es cierto? Andarán en bicicleta, que harán el aseo, ¿no es cierto? Que hablen, que se muevan, ¿ya? No sé, hay otras actividades que de alguna manera, ¿no es cierto?, van a influir, pero tiene que haber un equilibrio entre, ¿no es cierto?, lo que yo consumo de alimentos que me van a aportar energía y entre lo que yo gasto, ¿ya? Porque si, por ejemplo, ¿cómo se llamaban los que ven deporte en estos Juegos Olímpicos? Había un nadador, medía no sé cuánto, y yo lo envidiaba porque, aparte de que era puro músculo, él consumía como 6.000 calorías diarias. ¡Qué grosero! ¿Ya? Pero nadaba, nadaba no sé cuántos kilómetros diarios. Entonces, él tenía un gasto. Entonces, yo no puedo pretender consumir alimentos que me aporten 1.500 calorías y voy a gastar 4.000. Eso sería casi un crimen, pues sería probablemente hueso enchapado en pellejo, ya, porque ahí sí que no tendría ni siquiera músculo, ni grasa ni músculo, porque, insisto, debe haber un equilibrio entre lo que se consume y, ¿no es cierto?, el gasto energético que uno tiene, ¿ya? Bueno, y aquí puse, ¿no es cierto?, este monito precisamente para mostrar eso, calorías que necesita el cuerpo en reposo, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio en esto. Es importante que uno sepa cuánto su organismo más o menos, considerando el sexo, la edad y la actividad que realiza, ¿no es cierto? Es más o menos lo que uno podría gastar diariamente, ¿ya? Y las calorías que gastamos con los ejercicios que podamos hacer en mayor o menor cantidad. Ya, preguntas. Preguntas. Bueno, preguntillas, dudas. Ya. Y aquí, como no vamos a alcanzar para variar a responderlas, se las dejo, las voy a poner porque no les dejé tarea, así que se las voy a colocar en Classroom para que ustedes, y así tal cual, tarea, clase de tanto, a responder de la clase para que ustedes las respondan, ¿ya? Y lo que vimos hoy día, lo que estudiamos hoy día, recordamos que es el metabolismo basal y vimos aquellos factores que influyen en el metabolismo basal, aquellos que no se pueden modificar y aquellos que sí se pueden modificar, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Eso ahí, ¿cómo podemos modificar este metabolismo basal, ¿no es cierto? Debido a estos factores que mencionamos. Tan, tan. Preguntas. Preguntas. No, profe. ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué fome? ¿Qué lata? Amanda, dime algo, por favor, que no me hablas nada. Elías, ¿alguna duda? ¿O la Valentina Cuña? ¿O Sofía? No creo que tenga que ver con esto, pero Pero, ¿qué tienen que ver los asteroides con el aumentar la masa?
Asteroides. O sea, los esteroides, perdón. Los asteroides esos son... Lo que pasa es que ellos van a influir, ¿no es cierto?, en el metabolismo para que nosotros podamos desarrollar masa muscular, por ejemplo. ¿Ya? Pero no es que nosotros nos dediquemos a inyectarnos puros esteroides nomás, po. Generalmente las personas que se pueden inyectar esteroides también hacen ejercicios, ¿no es cierto?, para desarrollar esa masa muscular. Entonces, estos esteroides colaboran con el desarrollo de la masa muscular. No es que yo me dedique a ver tele y a comer papas fritas y me inyecto esteroides y ahí voy a desarrollar. No, va acompañado también de parte de ejercicios. Ya, pero no es recomendable hacer eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, Cesarina, entonces terminamos. Ya, que estén súper bien. Atentos al Classroom, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.